Santo. Amén. Alabado sea nuestro Señor Jesucristo. Siempre bendito y alabado. Queridos hermanos, vamos llegando al ocaso del año. Pronto comenzaremos la estación del otoño. Ya han pasado los días luminosos de la primavera y del verano. Ahora se ciernen sobre nosotros muchos días grises y lluviosos. Las hojas se caen. Es el tiempo de la cosecha, especialmente de la vendimia. Y la Sagrada Liturgia siempre acentúa su tono en este tiempo, preparándonos para el final de nuestros días y el final de este mundo, que es la parusía, el advenimiento de nuestro Señor Jesucristo, cuando se cumpla la plenitud de los tiempos. Y por eso hoy el Santo Evangelio nos hace adentrarnos en ese banquete celeste, en el que Dios nuestro Señor sentará a su mesa a sus mejores hijos, vestidos con el traje apropiado para celebrar por toda la eternidad las bodas del Cordero. Siempre en la Sagrada Liturgia, y como decía sencillamente el venerable Papa Pío XII, es el cielo en la tierra, encontramos alguna enseñanza que representa este anticipo de eternidad. Y sin embargo, seguimos con los pies en la tierra, preocupados por tantas cosas de este mundo, nuestros quehaceres cotidianos, y no podría ser de otra manera, porque si no seríamos irresponsables y no sacaríamos adelante aquello que nos corresponde, rindiendo los talentos que Dios nuestro Señor nos regaló. Pero ciertamente la liturgia de este domingo adquiere ya un tono más sobrio y nos invita a esta reflexión profunda sobre nuestra vida, que ha de estar siempre presente en la mente del cristiano, y especialmente en nuestros días donde todo lo que nos rodea hace hincapié en las cosas terrenales de aquí abajo, en las cuales ponemos tanto esmero y tanto empeño, y que poco dedica el hombre de hoy a adquirir una morada en el cielo. El apóstol San Pablo escribe también con unos acentos dramáticos. Es el tiempo de la prisión. San Pablo escribe estas epístolas estando encarcelado y, por tanto, con la fibra interior cada vez más sensible. A él ha llegado la noticia de que sus comunidades están preocupadas por aquel que es su padre y maestro en la fe, y por tanto él quiere dar unas palabras de consuelo para los suyos, porque sabe que esos sufrimientos, esos padecimientos no caen en saco roto, sino que los está ofreciendo por el bien de la Iglesia. Y así quiere hacerlos que estén unidos a ese mismo sacrificio para la gloria de Dios. Y pone el apóstol el acento en aquello que es importante, en estar bien cimentados en nuestro Señor, en la fe, que la caridad sea realmente la raíz de todo. En definitiva, en lo que une las comunidades cristianas y que Dios nuestro Señor nos concede por medio de la acción del Espíritu Santo. Pero sin duda adquiere una gran enseñanza hoy, como siempre, el Santo Evangelio, que es el mismo Jesús, el Divino Maestro, quien nos adoctrina, quien nos enseña. Y de esta manera hoy el Evangelio tiene como tema central la virtud de la humildad. Y de esta manera el Señor quiere enseñarnos cuál es el camino, cuál es la senda
para alcanzar ese banquete celeste, la humildad. Si avanzamos por la humildad, llegaremos un día a participar de la gloria de Dios. Y este es el camino del Verbo, que se hace hombre, que se encarna, que se hace pequeño, que en su kenosis, en su abajamiento, en su anonadamiento, nos muestra a nosotros el camino del cielo. Es esa paradoja, esos contrastes con que Dios quiere iluminar nuestra mente. Así, cuando uno visita la Tierra Santa, especialmente la Basílica de la Natividad de Belén, tiene que adentrarse por una puerta muy bajita para recordar el misterio de un Dios que se ha bajado para venir a nosotros. Queridos hermanos, el camino del cielo es nuestra gran tarea, la gran empresa que cada uno de nosotros tenemos por delante. En este contexto de una comida en sábado que nos presenta hoy el Evangelio de San Lucas, son muchos los detalles que no pasan desapercibidos. El sábado era el día santo del pueblo judío, como para nosotros lo es el domingo, el día del Señor, el día en que conmemoramos el acontecimiento triunfante y victorioso de Cristo resucitado. Para los judíos, para el pueblo de Israel, el sábado era el día en que recordaban también los grandes acontecimientos con que Dios nuestro Señor había actuado en medio de su pueblo. Especialmente el más importante para ellos era el acontecimiento pascual, la liberación de la esclavitud de Egipto. Pero también otros muchos momentos de la historia de la salvación. Y por tanto era un día santo, un día que había que festejar con toda solemnidad. Se tenía la costumbre de 2 comidas diarias a lo largo de la semana. En el sábado había 3 comidas. Y se invitaba a una persona, se podía ser de cierta relevancia social, a la mesa, todavía mejor, para dar cierto prestigio, cierto honor a esa celebración. Normalmente se invitaba a un doctor de la ley, y hoy el invitado es Jesucristo nuestro Señor, que es más que un doctor de la ley, porque nuestro Señor era un maestro que enseñaba con autoridad, porque por medio de él, de su palabra, Dios actuaba con poder y con fuerza sobre los hombres. Sin embargo, la actitud de esos fariseos y del mismo anfitrión que le había sentado a su mesa no es una actitud recta, ni es una actitud noble. El evangelista dice que le estaban espiando, que estaban al acecho, buscaban la oportunidad, buscaban la palabra oportuna para poder atacarle, condenarle, sentenciarle. Y por eso nuestro Señor Jesucristo no se deja llevar por lo que pensaban los demás o esperaban de Él en aquella comida tan solemne del sábado con gente tan importante que había allí. Él tiene que cumplir la voluntad del Padre porque para eso fue enviado. La voluntad del Padre es traernos la salvación, la salud eterna, pero esta salud eterna, de una forma anticipada, el Señor devuelve también la salud corporal y espiritual. Y tiene ante sí un personaje que no sabemos si había sido invitado o no, pero que estaba allí delante, que era un enfermo de hidropesía. Más o menos uno que tenía mucha retención de líquidos y que por tanto estaba inflado, estaba hinchado. Hay distintas ideas sobre lo que representa esta enfermedad. Pero para aquellos fariseos les haría pensar qué pecado habría cometido para padecer esa enfermedad o qué pecado habrían cometido sus padres. Y de esta manera el Señor quiere
romper esas malas ideas y pensamientos, precisamente con un acto de misericordia y de bondad divina. Jesús va más allá. Aunque está de fondo la cuestión del sábado, es lícito curar en sábado, a lo que ninguno de aquellos doctores de la ley, por respeto, por interés, por conveniencia, no respondieron. Jesús toca a aquel hombre enfermo, lo sana y lo despacha curado. Y por tanto realiza un gesto que no dejaba a nadie indiferente, porque eso ya se consideraba un trabajo que rompía el día santo y por tanto no se podía consentir. Por eso nuestro Señor sigue preguntando, ¿qué es lícito? Si un animal, un asno, un animal más o menos doméstico que servía para el cuidado de la casa, para las tareas del campo, cae en un pozo, ¿qué hay que hacer? ¿Quitarlo de él o no? La enseñanza que había en aquel momento es que no se debía quitar, pero también había cierta idea de que se debía salvar al animal. Y para no hacer esfuerzo, lo que hacían los judíos era echar en el pozo mantas y almohadas, de manera que el animal pudiera ir subiendo por sí mismo y salir vivo e ileso en la medida de lo posible de aquel trance. Pero nuestro Señor Jesucristo quiere poner de manifiesto que hay algo que es más importante que un animal, que es una criatura de Dios, y que son las personas creadas a imagen y semejanza de Dios, por las cuales nuestro Señor Jesucristo viene a dar la vida. Pero la enseñanza del Señor continúa, y continúa con un ejemplo, viendo que allí, pues, en aquella mesa se iban sentando grandes personalidades y que unos buscaban afanosamente ocupar los primeros puestos, como era la costumbre en esas comidas judías, que no se tenía en cuenta la edad para darle a alguien un puesto más importante, sino el rango que uno tenía, y estos rangos a veces eran puestos por las mismas personas, no por la sociedad ni por el grupo. De tal manera que Jesús viene a recordarnos uno de los proverbios que aparecen en el Antiguo Testamento, en el libro de los Proverbios, que dice que delante del rey no abras la boca, y si te invita a una comida, no te pongas en el asiento más alto. Es mejor que te digan sube al asiento más alto que te digan bájate al que está por debajo. Jesús viene a recordar este proverbio con su enseñanza y aplicarlo a lo que es propio de sus discípulos, de los hijos de Dios que viven conforme a su doctrina, conforme al Evangelio. El que se humilla será enaltecido y el que se ensalza será humillado. Es inevitable pensar en la Virgen Santísima. No hay una criatura más extraordinaria y excepcional sobre la faz de la tierra. Y sin embargo, ante el misterio de Dios, la Virgen Santísima se baja, se humilla, se pone al nivel de una esclava, de alguien que no depende nada de sí, sino de la mano o de la palabra de su amo. Y por eso la Virgen Santísima, en su Magnífica, canta la grandeza del Señor, que pone su mirada en la pequeñez de su sierva. Queridos hermanos, al cielo se sube bajando, y por tanto hemos de crecer cada día en la humildad, haciéndonos pequeños para poder un día sentarnos en la mesa de los cielos. Los discípulos constantemente estaban rompiéndole la cabeza al Señor a ver quién era el más importante de ellos, a ver quién se iba a sentar a su lado. Incluso en la última cena estaban con esa discusión, entretenidos, sin caer en la cuenta de lo importante que estaba aconteciendo. Nosotros tenemos que aprender del Señor ese abajamiento, esa humildad,
esa humillación para crecer, para subir, para un día poder gozar de un lugar importante en el reino de los cielos. Que con la ayuda de la humilde esclava de Nazaret, la Virgen Santísima, que en su pequeñez siempre nos enseña este camino de la humildad, aprendamos a subir al cielo, bajando cada día en ese sentido cristiano de considerarse pequeño para ser un día grande a los ojos de Dios. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.